Shalom. Comúnmente existe esta idea de que solo existe un Mesías, un Mashiach del pueblo de Israel, de Am Israel, el cual es denominado Mashiach ben David. Pero ¿sabíais que según el Talmud y según la Kabbalah existe otro Mesías, otra figura mesiánica denominada Mashiach ben Yosef? Pues bien, esta semana queremos tratar de analizar el concepto profundo de el Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David y cómo estas dos figuras mesiánicas se encarnan en las dos figuras de la Torah que estamos viendo esta semana, que son Yosef y Yehudá. Vamos también a ver el enfrentamiento, la tensión que hay entre estas dos figuras mesiánicas y cómo todo esto se relaciona con nuestro desarrollo espiritual. Antes que eso, podéis suscribiros al canal para ayudar a fomentar este tipo de contenido, este tipo de vídeos y de comentar al final del vídeo cuál es vuestra opinión. Entonces, sin más dilación, existe el Mashiach ben Yosef, el cual, según el Talmud, va a perecer, va a morir en la guerra de Gog y Magog, y después llega el Mashiach ben David. Ahora bien, quiero ser muy claro en este punto. Nosotros en este canal no estamos fomentando que vamos a saber identificar quién es el Mesías y quién es otro Mesías y cuál es esta guerra. No queremos este tipo de sensacionalismos. Lo que queremos es analizar ideas y entender y estudiar Torah en un nivel profundo y significativo para todos nosotros. Así que vamos a relacionar, como dije antes, esta idea de los dos Mashiach, de los dos Mesías de Am Israel, Ben Yosef y Ben David, con la Torah, con la porción semanal que estamos leyendo esta semana, la porción de Vaigash. Entonces vemos que hay un enfrentamiento, ¿sí?, en la Perashá, en la porción semanal, entre Yosef y Yehudá. Lo cual vemos que Yehudá y Yosef son dos personajes con gran poder espiritual. No en vano, Jacob, el padre de ambos, el padre de las 12 tribus, Yosef y Yehudá son parte de esas 12 tribus. Jacob, cuando bendice a todos sus hijos, les dedica una bendición bastante interesante y extensa a estos dos, lo cual se empieza a ver su nivel espiritual. Por lo tanto, vemos que Yosef y Yehudá encarnan fuerzas espirituales que existían antes que ellos y que existirán después de ellos y las cuales van a encarnar a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, Yosef representa Mashiach ben Yosef y Yehudá representa Mashiach ben David. Además, tiene una especie de representación en el mundo animal, que Mashiach ben Yosef es representado por el toro y Yehudá es representado por el león. Entonces vemos, y vamos a analizarlo en un rato, que hay un enfrentamiento arquetipal entre estas dos figuras, entre el toro y el león, entre Yehudá y Yosef. Tanto es así que explica Rav Nir Menusi que cuando los ángeles ven el enfrentamiento que acaece esta semana entre Yehudá y Yosef, unos llaman a los otros, venid, venid, hay una pelea entre el toro y el león. Entonces vamos a tratar de entender qué es este enfrentamiento entre Yosef y Yehudá, entre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. ¿Por qué existe esta tensión? ¿Qué representa cada uno? ¿Qué es este enfrentamiento arquetipal? Antes de eso, un apunte. Es cierto que según la mayoría de fuentes judías solo existe un Mesías. Por eso el Rambam Maimónides él codifica en su libro Mishneh Torah que solo existe un Mesías. Y la mención de un Mesías, un Mashiach añadido, Ben Yosef, es en la Gemara y se desarrolla en la Kabbalah. Y como dije antes, la mención clara de Mashiach ben Yosef por su nombre, esa cita que está en el tratado babilónico de Megilá, ahí se menciona que Mashiach ben Yosef muere en la guerra de Gog y Magog y después viene la segunda figura de Ben David. En la Kabbalah también, como dije antes, se alarga este concepto, se trabaja con más profundidad e incluso así que el Arizal dice que en el rezo judío de la Midá hay que tener en una parte específica del rezo conciencia, hay que poner intención de que Mashiach ben Yosef no muera. Como dijimos en la Gemara se profetiza que morirá en la guerra de Mashiach ben Yosef, entonces Arizal dice que hay que poner intención para que no perezca esta figura mesiánica. Bueno, eso era un pequeño apunte. Ahora vamos a proveer el contexto de la parashá de la semana de la Torá. Vamos a analizar estas dos figuras dentro del texto. Entonces la historia que nos encontramos ahora al final del Génesis, final de Bereshit, es que las tribus sabemos que venden a Yosef.
¿sí? Yosef tenía una serie de sueños de grandeza en los cuales él decía a sus hermanos que iba a reinar sobre ellos. Los hermanos se enfadan y lo tiran a un pozo y liderados por Yehudá, que es el líder de las tribus en este momento, lo venden y acaba, por eso Yosef acaba vendido como esclavo en Egipto. Ahora en Egipto Yosef tiene éxito y acaba convirtiéndose en virrey de Egipto y por una hambruna los hermanos llegan a Egipto. En ese momento Yosef, que es virrey, se encarga de proveer de alimento a todos los ciudadanos que llegan a pedir comida a Egipto. Y en ese momento llegan los hermanos a Mitzrayim a pedir a Egipto, a pedir comida para ellos y no reconocen a quien tiene delante suyo, no reconocen a Yosef. Ellos solamente ven al virrey de Egipto. En ese momento Yosef se acuerda de sus sueños y quiere hacer rectificar, quiere que sus hermanos se arrepientan realmente por el acto que cometieron al venderle como esclavo, y elabora todo un plan para que sus hermanos hagan tikkun, rectificación. ¿Qué hace Yosef? Pide a sus hermanos que traigan de vuelta al único hermano que se ha quedado con su padre en Canaán, que es Binyamin. Binyamin es hijo de Rachel. Rachel solo tuvo dos hijos, Yosef, el cual fue vendido como esclavo por sus hermanos, y Binyamin. Y sabemos que Rachel, y aquí empieza la tensión, Rachel es la esposa amada de Jacob, del patriarca Jacob. Entonces aquí había una tensión. Yosef ahora pide a los hermanos que traigan a Binyamin junto con ellos. Y elabora una estrategia. ¿Qué hace? Le pone una copa del palacio de Egipto en el saco de Binyamin para denunciarlo y venderlo como esclavo. ¿Sí? Fue parte de todo el plan de Yosef. Entonces, Yehudá en ese momento, cuando ve que el virrey se quiere quedar con Binyamin como esclavo, dice de ninguna manera. Él defiende a su hermano, toma el papel de liderazgo de entre todas las tribus y da la cara por Binyamin y está dispuesto él mismo a ser vendido como esclavo con tal de que Binyamin pueda ser salvado. En ese momento Yosef consigue lo que quiere, consigue que Yehudá, que fue el líder que promovió su venta como esclavo, ahora esté dispuesto a él mismo ser vendido y ser esclavo para salvar a Binyamin, a su hermano pequeño. En su día Yehudá vendió a su hermano pequeño que era Yosef y ahora está dispuesto él mismo a sufrir las consecuencias con tal de que Binyamin sea salvado. En ese momento Yosef ve su plan que ha tenido éxito y se revela como Yosef. Y eventualmente así es como acaba el libro de Génesis y todo el pueblo de Israel acaba en Egipto. Y Jacob desciende a Egipto. Ese es el contexto. Vamos a analizar cuál es el sentido profundo de estas ideas. Entonces, en este encuentro que hay entre Yehudá y Yosef, en esta negociación de no te vas a llevar a Binyamin, yo soy mejor, yo te puedes quedar conmigo como esclavo, a este joven, por favor, sálvalo. Vemos que por un lado se puede entender que Yehudá, él se subyuga ante el virrey, intenta convencerle con palabras, con labia y poco más. Pero según los sabios, aquí hay un enfrentamiento muy tenso. Tanto es así que Rashi y varios comentaristas destacan que en este encuentro en que el Yehudá trata de salvar a su hermano Binyamin, no solamente aplica una dialéctica para convencer a Yosef al virrey, sino que le amenaza de muerte. Y por lo tanto vemos que hay cierta tensión y hasta violencia. Y esto podría haber acabado mal, al final acabó bien, acabó en un encuentro entre los hermanos. Pero ya vemos las primeras chispas de enfrentamiento, de tensión. Vamos a analizar que esta tensión entre Yehudá y Yosef se repite antes de la historia y se repite después de la historia a lo largo de diferentes personajes. Vamos a analizar, por lo tanto, la tensión que hay entre Yehudá y Yosef, entre estas figuras mesiánicas de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen? Las madres y el padre. Jacob se casó con dos mujeres, con Lea y con Rachel, y con sus siervas, pero principalmente Lea y Rachel. Entonces, Yehudá es hijo de Lea y Rachel es madre de Yosef. ¿Qué ocurre? Que Jacob amaba a una mujer por encima de la otra. Amaba más a Rachel y a Lea no la amaba tanto. Entonces vemos el primer enfrentamiento, la primera tensión, que ya entre ellas se hallaba este enfrentamiento. Lea por un lado es la primogénita, pero Jacob se enamora de Rachel, la hermana menor. Entonces ama a Rachel, pero se casa con quién primero, engañado por Labán, se casa con Lea primero. Bueno, después se casa también con Rachel.
Y entonces ahí empieza la competencia de los hijos. Y quien lea estos versículos en la Torá ve que hay cierta competencia de cada matriarca por dar a luz a los hijos de Jacob. Entonces primero Lea da a luz a varios hijos y después Rachel, viendo que ella es estéril, entrega a su sierva a Jacob para que pueda tener más hijos. Ya vemos que hay una competencia y una tensión aquí. Entonces Rachel, aun cuando es la mujer amada y es más pequeña, es más joven que Lea, ella fallece antes y no es enterrada junto a Jacob, sino que al final es Lea quien es enterrada junto con Jacob en Marata Macpela. Y eso puede aludir un poco, vamos a adelantarlo, la idea de que primero muere Mashiach ben Yosef, y quien se asienta después, quien viene como algo más permanente, es más absoluto, es de Mashiach ben David. Vamos a saltar en la historia, porque como hemos dicho, esta tensión, esas dos figuras mesiánicas, ben Yosef ben David, se va repitiendo antes y después. Entonces estamos en Yosef y Yehudá, la tensión es clara. Yehudá, líder de las tribus, vende a Yosef como esclavo. Pero Yosef eventualmente se hace virrey de todo Egipto y Yehudá tiene que subyugarse ante él, tiene que pedirle comida a este líder y se arrodilla ante él. Pero también, como hemos dicho, según los sabios, hay cierta tensión y le amenaza violentamente para que devuelva para salvar a Binyamin. Vamos a analizar ahora más adelante en la historia. Vamos a hacer un salto en el desierto con Moshe, Rabenu, el pueblo de Israel en el desierto. Hay una guerra de los amalequitas en el desierto y vemos en un episodio muy interesante que para ganar la guerra las manos de Moisés tienen que estar levantadas constantemente. En el momento que él baja las manos, Israel, el pueblo de Israel contra los amalequitas pierden. Pero si él levanta las manos, ganan la guerra. ¿Y cómo consigue el pueblo de Israel que Moshe no se canse durante horas y horas? ¿Cuánto tiene que durar una guerra? Puede ser que un día, puede ser que horas. ¿Cómo hace para que no baje las manos? Entonces, Yoshua por un lado y Hur por otro lado le sostienen las manos. Yoshua es de la tribu de Efraín, descendiente de Yosef, y Hur es de Yehudá. Entonces, por un lado Yosef, por otro lado Yehudá, sostienen a Moshe Rabenu para que no se pierda la guerra. En este momento no hay enfrentamiento, en este momento hay unión, hay paz. No siempre hay enfrentamiento entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Puede haber también paz y unión. También como vemos en el pecado de los meraglim, los espías. Los únicos dos tribus que no pecaron en esta transgresión fueron Caleb y Yoshua. De nuevo, Caleb es de la tribu de Yehuda. Yoshua es de la tribu de Efraín, descendiente de Yosef. Entonces aquí vemos que no hay tensión, hay unión. Ahora vamos a saltar en la historia. Shaul y David. El primer rey de Israel es Shaul. Shaul no es descendiente de Yosef, pero está unido con Yosef. ¿Por qué? Porque Shaul es descendiente de Binyamin. Binyamin es hermano de Yosef, hijo de Rachel. Entonces, él es el primer rey. Pero, ¿qué pasa? Que este rey no dura demasiado y es sustituido por David. David es descendiente de ¿quién? De Yehudá. Entonces, vemos aquí otro episodio de tensión. Después, eventualmente, el hijo de David es Salomón. Después de Salomón, de Shlomo, el reino de Israel, y aquí la tensión entre estas dos figuras mesiánicas se ve expresada con mucho énfasis. El reino de Israel después de Salomón se divide en dos, se parte entre el hijo de Shlomo, que es la línea de Yehudá, ¿sí? Que es Rehabam, el reino de Yehudá, y Jeroboam, que es de Efraín, descendiente de Yosef, se va con 10 tribus, la mayoría del pueblo de Israel, y establece un reino en el norte. Entonces hay el reino, entonces en el pueblo de Israel, una época, que es todo el libro de Reyes en la Biblia, en el Tanaj, que es el pueblo se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Es tensión, porque el reino de Israel estaba liderado ¿por quién? Por Jeroboam, descendiente de Yosef. Entonces, Yosef de nuevo y Judá, hay una tensión en el pueblo. Y vemos también otro tipo de dinámica, que el pueblo el reino de Israel tendía más a la corrupción espiritual. Y el reino de Yehudá tendía más a guardar la espiritualidad. Si bien también tuvo episodios que no guardaron tanto, pero el templo, por ejemplo, estaba en el reino de Yehudá. Ellos tendían a no hacer tanta abodázara como el reino de Israel. Aquí vemos algo muy interesante. Hay una Gemara, hay un tratado talmúdico que habla de un caso en el que a Kadosh Baruj Hu, en el que Dios mismo agarra a Jeroboam, que dijimos que es el líder del pueblo, del reino de Israel, ¿sí? Descendiente de Yosef, que constantemente hace idolatría, transgresiones y pecados, hasta que dice este tratado talmúdico que Dios agarró por las vestimentas
a Jeroboam, descendiente de Yosef, le dijo, deja de hacer transgresiones, vuelve en Teshuvá, retorna a mí. ¿Y qué le dice Dios? Retorna a mí y tú, yo y el hijo de Ishai, o sea, David, y pasearemos por el jardín del Edén. Entonces, Benishai, el hijo de Ishai, alude a la figura del Mesías de Ben David, ¿sí? Entonces le dice Dios a Jeroboam, descendiente de Yosef, hazte Teshuvá, vuelve a mí, y todos estaremos juntos en el Gan Eden. ¿Pero qué le dice Jeroboam? Un momento, ¿quién va a estar delante? ¿Quién va a ir adelante en este paseo? ¿Yo o el hijo de Ishai? O sea, David, el Mesías Ben David. Le dice Dios, Mashiach Ben David, Mashiach Ben David. Entonces, ¿qué dice Jeroboam? No quiero. Yo no vuelvo en Teshuvá. O todo o nada. O yo soy el Mashiach final, o yo no quiero, no te deseo. Entonces se sigue con las transgresiones. Interesante, vamos a analizar esto. Tanto es así que al final el reino de Israel, ¿sí?, liderado por Jeroboam, descendiente de Yosef, es diezmado por los asirios. Y eso es lo que se conoce como las tribus perdidas. ¿Sí? Hemos mencionado que el reino de Israel está conformado por 10 tribus y el imperio asirio los diezma, los esparce por toda la tierra, y desde entonces, esto es muy interesante, no mucha gente lo sabe, los judíos de hoy en día, ¿por qué se nos llamamos judíos? Porque somos el remanente del reinado de Yehudá, de Judá, que ese no fue diezmado. El reino de Israel fue diezmado y todas las tribus fueron dispersadas. Es decir, hay 10 tribus perdidas, entre ellas la de Yosef, y no se sabe dónde están. Y solo hemos quedado los descendientes del reino de Judá. Entonces hemos hecho un pequeño resumen de esta tensión, de esta dinámica de tensión y a veces también de unión entre las figuras de Judá y de Yosef, que encarnan las figuras mesiánicas Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Y al final de los días, de los tiempos, vendrá el Mashiach ben Yosef, hará una guerra a favor de Israel, obviamente, en la cual morirá en la guerra de Gog y Magog defendiendo a Israel. Después que muera, se asentará finalmente como algo absoluto, como algo eterno, el Mashiach ben David. Muy bien. Vamos ahora a analizar el Naftará, que es la porción de los profetas que será esta semana, de Ezequiel, capítulo 37, que toda esta tensión va a acabar en unión entre estas dos figuras mesiánicas, ¿sí? Ezequiel recibe una profecía de Hashem, en la cual se le dice, hijo de hombre, así siempre se le denomina hijo de hombre a Ezequiel, Ben Adam, coge una rama y escribe Yehudá, coge otra rama y escribe Yosef, junta las dos ramas y haz que se unan, que se hagan uno en tus manos. Lo cual después le dice a Hashem que esto representa la unión de la casa de Judá y la casa de Yosef, que al final de los días van a estar juntos, que esas tribus perdidas, ¿sí?, de las 10 tribus lideradas por Yosef van a regresar al seno de Am Israel, y al final vendrá el Mesías Ben David y él reinará sobre todos y no habrá más tensión. O sea, regresarán las tribus, Yosef regresará con todas sus tribus, pero Ben David va a ser el Mesías, el Mashiach legítimo. Es muy interesante también que está escrito Veayu en hebreo, cuando dice que une los dos palos de madera, donde está escrito los dos nombres de Yosef y Yehudá, está escrito Veayu la Hadim Beyadeja, que sean dos unidades en tu mano. O sea, están juntos, pero son dos unidades. Al final vamos a regresar, esa unión entre Yehudá y Yosef se va a efectuar, pero cada uno desde su identidad, desde su esencia. Serán juntos, pero dos unidades en tu mano. Vamos a seguir analizando esto. Y quiero ser muy claro y enfatizar esto. No venimos a identificar figuras mesiánicas hoy en día, sino las ideas. No sabemos de profecías. Tanto es así que incluso hay una opinión del Baal Shem Tov que dice que la guerra de Gog y Magog ya fue. Que esta guerra al final de los días fue todo el exilio del pueblo judío, todas las persecuciones, todos los asesinatos, todas las expulsiones, incluso el holocausto, todo eso conforma Gog y Magog. Así que hay diferentes opiniones, no sabemos identificarlas. Vamos ahora a analizar. ¿Sí? Ya hemos visto, resumiendo, esta idea de Yosef y Judá, que aún representa Mashiach ben Yosef, otro Mashiach ben David, y hay una tensión arquetipal que se representa a lo largo de toda la historia del pueblo judío, se va repitiendo, y al final de los tiempos habrá una unión. Ahora vamos a analizar cuál es la identidad, qué viene a representar Mashiach ben Yosef, qué viene a representar Mashiach ben David. Entonces bien, Mashiach ben Yosef viene a representar la Shlemut, la perfección. Porque vamos a ver, Yosef, ¿sí?, el personaje Yosef, es un tzadik, es ese arquetipo del tzadik. La única persona que se denomina tzadik
en el judaísmo es Yosef HaTzadik. Él está en Mitzrayim, él no se asimila, él guarda su Kedusha, guarda su santidad. Y él estudia con Torah con su padre, es un profeta, él tiene sueños, tiene una profecía divina. Yehudá y David, sin embargo, son dos personajes, sí, que encarnan al Mashiach ben David, como venimos diciendo todo este tiempo. Yehudá y David son dos personajes que son tzadikim, pero son balei teshuva. Ellos transgreden, ellos pecan. Yehudá, como sabemos, con la transición, con ese, no transición, pero ese episodio ambivalente con Tamar, David con Bathsheba, son personajes que están encarnados en esta tierra, en su terrenalidad, y transgreden, pero hacen tikkun. Caen, pero se levantan. También vemos que David puede ser más material, por cuanto que hace muchas guerras. El motivo que David hace tantas guerras es por eso que no puede hacer el Bet HaMikdash, sino solamente su hijo Shlomo. Lo que quiero decir con esto es que hay una idea que Yosef es tzadik, él guarda su santidad, incluso que está dentro en Mitzrayim, solo, en medio de todos los egipcios, él guarda su espiritualidad, y sin embargo Yehudá y David de alguna manera transgreden, pecan, pero se levantan. Y de ahí, como hemos dicho, Mashiach ben David es el que se va a mantener. Quiere decir que hay algo en esta idea de caer y levantarse que es más eterno, que tiene más sentido de alguna forma. Como hemos dicho, Yosef es Shlemut, es perfección. Él mantiene su integridad. Es o todo o nada. Por eso los descendientes de Yosef, el reino de Israel, y como dijimos antes, pecaba más, transgredía más. Porque solo entienden un parámetro de todo o nada. Soy perfecto o no soy nada. No hay un punto en medio. Les cuesta el punto de hacer teshuva, de caer y levantarse. Porque solo son perfectos. Yehudá representa la Hishtalmut. Es un proceso de camino, de proceso hacia la perfección. Todavía no soy perfecto, pero yo busco perfeccionarme. Yo sé que me caigo, pero yo me puedo levantar. Y hay algo más eterno en ese tipo, en ese valor, en ese ideal de que no somos perfectos, nos caemos, pero nos levantamos. Y por eso es que la Gemara, cuando Dios le dice a Jeroboam, descendiente de Yosef, un rey transgresor, que deje de transgredir y vamos a pasar todos juntos, tú, el hijo y David, vamos a pasar en el Gan Eden, que al final Dios, ¿a quién establece que va a ir primero en ese paseo del jardín del Edén? Primero va a ir Ben-Ishai. ¿Por qué primero Ben-Ishai? Y por eso Jeroboam no quiere ir, porque si no voy primero, pues yo no. ¿Sí? Es esa idea de perfección, o todo o nada, o primero o nada. Pero Ben-Ishai va a ir primero. ¿Por qué Ben-Ishai va primero en ese paseo en el jardín del Edén? Porque él encarna la idea de que caigo, pero me levanto. Es la idea de la Teshuvah. Por eso el Baal Teshuvah, según el judaísmo, tiene un nivel superior al que nunca ha transgredido. El Baal Teshuvah, la persona que se arrepiente, que transgrede, pero se rectifica, tiene un nivel espiritual superior al que nunca transgredió y que siempre fue tzadik toda su vida. Hay algo más grande en eso, en esa rectificación. Y según la Kabbalah, vamos a analizarlo un poquito más, Yosef es la sefirá de Yesod. Yesod, el fundamento, es las novenas de las sefirot. Las sefirot son emanaciones de cómo Akadosh Baruj Hu, como Dios se relaciona con el mundo. Yesod es la sefirá que conecta la espiritualidad con este mundo. Es la sefirá que otorga, que da, en hebreo, leashpia, que influencia hacia abajo, hacia la terrenalidad. Porque como vemos que Yosef, él, ¿cuál es su función en Egipto? Es dar comida a toda la gente, es proveer a la realidad material. Por eso Yosef desciende, porque Egipto es un nivel de descenso, es un nivel de espiritualidad no buena, de la tumba del otro lado, de la impureza. Él puede descender hasta Egipto, hasta el nivel de espiritualidad más bajo y mantenerse tzadik, mantenerse íntegro. ¿Por qué? Porque él está aferrado a su nivel espiritual de Yesod. Por eso, cuanto más aferrado estás a la espiritualidad, más puedes descender a los niveles inferiores, más materiales, para rectificarla. Pero solo cuando estás aferrado a tu espiritualidad. Por eso Yosef es quien es. Por otro lado, David y Yehudá representan la sefirá de Malhut. Malhut es el reinado. El Malhut es la última de las sefirot. Es la 10ª sefirá. Es la sefirá que recibe de todas las sefirot anteriores. Ella recibe toda la influencia espiritual. Y es terrenal. Por eso cae y se levanta, porque forma parte de este mundo. Entonces, en ella existe el concepto de caer, pero levantarse y hacer teshuvah. Entonces, Yesod viene de arriba hacia abajo, y Malhut viene de abajo hacia arriba. Y Yehudá, desde su terrenalidad, busca conectarse con la espiritualidad. Representa el apego y la teshuvah, o sea, el rectificarse. Entonces, vemos que por un lado hay tensión, como hemos dicho, entre estas dos figuras, de Yosef y Yehudá, pero también hay unión, porque en el marco de las 10 sefirot,
toda la función de Yesod, que es la Sefirá encarnada por Yosef, por Mashiach ben Yosef. Yesod, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar toda su influencia espiritual a Malhut, a la terrenalidad, a este mundo. Y Malhut tiene que recibir de Yesod. Al final, ¿cuál es la última Sefirá? Es la Sefirá de Malhut, la que se va a quedar. Muy bien. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Y dice el Zohar, explica el rabino Rav Nir Menusi, que el Zohar explica que existe una tercera figura mesiánica, que no es Mashiach ben Yosef, no es Mashiach ben David, sino que es Raya Meimna, el pastor fiel. ¿Quién es esta tercera figura mesiánica? No era suficiente que habían dos mesías o hay un tercero. El tercer mesías o figura mesiánica es el regreso de Moisés, de Moshe Rabbeinu, pastor fiel. Ahora bien, ¿qué estamos proponiendo aquí? ¿Que hay tres mesías? La verdad que no lo sabemos, nadie lo sabe, pero queremos proponer una idea. Que no sabemos si hay tres mesías o no, pero sabemos que hay tres aspectos de conciencia mesiánicos. Y vamos a explicar esto un poco más. En nuestro proceso de redención de la conciencia, podemos analizar que existe la conciencia del Mesías ben Yosef, un nivel más es el Mesías ben David, y el nivel final será el Raya Meimna, el Mesías encarnado por Moshe Rabbeinu, por el mismo Moisés. Entonces vamos a analizar esto. Quiere decir que nosotros también podemos en nosotros mismos ver este proceso mesiánico de redención personal, que hay tres niveles, como acabamos de decir. El primero es Mashiach ben Yosef. Nosotros mismos, ¿qué es Mashiach ben Yosef? Podemos describir a Mashiach ben Yosef en nosotros o aquellos sueños de grandeza, así como Yosef tenía sueños de reinar. Tenemos sueños de reinar, pero en este aspecto que vamos a rectificar el mundo, que vamos a luchar contra todo el mal de este mundo. Tenemos sueños, tenemos ideales y queremos rectificar la humanidad. Pero eso se puede identificar también con un proceso de adolescencia, ¿sí? De los ideales, de que vamos a poder arreglarlo todo, rectificarlo todo. Y como lo explicamos en otro vídeo, esto se relaciona con las orot de Tou, con las luces del caos. Ahora, también sabemos que Yosef, o el Mashiach ben Yosef, va a morir en una guerra. Así como las luces de Tou, hay un Shvirat HaKelim, también esas luces se van a romper. Entonces vemos que Yosef muere. ¿Qué decir que muere? Que ese proceso de adolescencia es seguido por otro proceso de conciencia llamado Mashiach ben David. Mashiach ben David son orot de Tikkun, como hablamos en el vídeo orot de Torah, orot de Tikkun, es la capacidad más madura de ser consciente de nuestra debilidad. A pesar de que queremos arreglarlo todo, queremos combatir el mal de este mundo, queremos rectificar el mundo, tomamos conciencia en este proceso Mashiach ben David que no podemos con todo, que tenemos que ser realistas, que antes de rectificar el mundo, que sí, que es objetivo, tenemos que rectificarnos a nosotros mismos. Y ese es el proceso. Es así como Malhut es una cifra más terrenal, el proceso de conciencia Mashiach ben David es un proceso de rectificación más terrenal. Entonces, Raya Meimna es el tercer nivel y último del proceso interno de Mashiach que podemos tener cada uno de nosotros. Raya Meimna, el nivel de Moshe Rabbeinu, es Orot de Tou en Kelim de Tikkun. Es una síntesis de los dos, realmente, Moshe, Raya Meimna. Así como sabemos que en esa figura, en esa simbología que traímos antes, de que en la guerra de los amalequitas, Moisés tiene que levantar las manos todo el tiempo para que los israelitas ganen la guerra contra los amalequitas. Pero ¿quién sostiene las manos de Moshe, que es esta tercera figura mesiánica? Por un lado, Hur, descendiente de Yehudá, y por otro lado, Yoshua, descendiente de Yosef. O sea, Yosef y Yehudá sostienen las manos de la tercera figura mesiánica, que es Moshe, que es la síntesis de estas dos figuras anteriores. O sea, es cierto que tienes que ser realista y no tienes que soñar tan grande, tienes que ser más, no puedes soñar en grande, tienes que ser realista y pragmático. Hay que tener en cuenta la realidad. Pero nunca hay que perder los ideales, los sueños. Los sueños, los ideales tienen que llevar al objetivo con la praxis de esa madurez, de ese realismo. Entonces, Moshe Re'anim, ese tercer estado, representa la síntesis de esos dos niveles anteriores de conciencia. Entonces, eso es todo. Hemos traído esta idea de estas dos figuras mesiánicas que es sucedida por un tercer Mesías. ¿Y qué vaya a pasar? ¿Qué no vaya a pasar? Si va a haber un Mesías, va a haber tres Mesías, no lo sabemos. Pero sabemos que las ideas son poderosas, que todos nosotros tenemos estos niveles de conciencia
Y Besdat Hashem, que realmente podamos tener esos ideales y esos sueños de grandeza, de rectificar la humanidad, sucedidos también por una praxis, por una madurez, de saber que antes de rectificar la humanidad tenemos que rectificarnos a nosotros mismos. Pues también con la conciencia de Raya Imna, de Moshe, de que el objetivo siempre es ese sueño de grandeza de rectificarlo todo. Shabbat Shalom.